Lo único que existe es el presente continuo. De hecho, cada segundo que pasa, tú te estás quedando en el pasado, yo me estoy quedando en el pasado. Mientras mis palabras se procesan y yo las voy materializando, se transforman en pasado, en pasado, en pasado. Pero el sentido que le doy a este continuo presente es lo que está formando mi futuro. Otra cosa, todos sufrimos un odio hacia nosotros mismos y culpa. ¿Todos sentiremos odio o repulsión hacia nosotros? ¿Culpa? Estas emociones o estos procesos emocionales y de juicio, por lo menos en nuestra sociedad sí lo son así. Venimos de una sociedad basada en el pecado, en la culpa, en los deberes ser, ¿sí? En lo que tuvimos que haber sido, es decir, las expectativas externas, y en lo que no cumplimos, es decir, las metas que no pudimos alcanzar. En ese sentido siempre estamos evaluándonos y la mayoría de las veces tenemos un mal verbo, que llamamos mal verbo, una evaluación negativa de nosotros mismos. Por ejemplo, nos damos cuenta de esto y dicen, ay no, pues si yo me quiero mucho, soy bien chévere, soy bien buena persona. Pero por ejemplo, de aquí quiero que levante la mano quien ha sentido culpa alguna vez en su vida, porque la culpa no es una emoción real. Todos. Ahí no se hagan pato. Sí, sí. Ok. La culpa no entra dentro del componente bioquímico de emociones, porque las emociones son bioquímicas. La culpa se crea a través de juicios y pensamientos. Por ejemplo, ¿cómo me podría sentir culpable si no entiendo el bien y el mal? ¿Saben quiénes son los únicos que no sienten culpa? Los niños. Los bebés. Los bebés no sienten culpa hasta que empieza a perderse el pensamiento, pues, de bebé y empiezan a desarrollar el pensamiento social de la primera etapa del niño. Se desarrollan procesos de culpa. Pero antes el ser humano no expresaba la culpa y por lo tanto no transitaba la culpa. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene la división entre el bien y el mal, lo que se espera de él o lo que no se espera de él. Entonces no puede percibir que hizo algo malo porque la maldad de su cabecita no existe. A veces nos sentimos mal y culpables por cosas que ni siquiera son malas. Esto lo vemos en el desarrollo infantil de formas muy simples. A veces a los bebitos o los niños de 3, 4 años se empiezan a explorar genitalmente. Para ellos eso no tiene nada de maldad, y de hecho no tiene nada de maldad. Pero nosotros, como dirían en el sketch de que somos unos negros cochambrosos, le damos una significación al acto que está haciendo el niño o la niña, y a través de esa significación él introyecta, porque en ese momento nosotros somos lo más importante para ellos. En caso de que seamos sus creadores o padres, y entonces se queda una impronta en ellos que va a marcarlos toda la vida hasta que lo trabajen conscientemente. De hecho, creo yo que en estas actitudes sexofóbicas que transmitimos a los niños generamos un montón de neurosis bien interesantes. Vemos gente que tiene ambivalencia con su sexualidad, con la expresión del placer, con la conexión con su cuerpo. Y yo le digo de una forma muy lúdica y tal vez un tanto sonsa. Por eso estamos viviendo en una sociedad que está más concentrada en el dolor que en el placer. Una sociedad de malcogidos y malcogidas. No me refiero al hecho de acostarte, coger la vida, asirla, ¿sí? Poder tomarla. Desconectados de un montón de procesos naturales y significando un montón de procesos artificiales. Vamos a darle para adelante para no tardar tanto tiempo aquí. Sí, adelante. Lo primero que te voy a pedir con esto es que estés receptivo, receptiva, no tienes que creerte nada. Vamos a empezar a trabajar con algunas creencias que todos tenemos. Esta primera creencia que te quiero empezar a proponer, porque creer es crear. Lo que yo creo aquí, en la cabeza, lo voy a crear acá afuera en mi mundo. Si yo tengo la creencia, por ejemplo, pues soy una mala persona, nadie me quiere y soy aburrido, ¿crees que voy a tener una gran vida social? Las con una actitud de perdedor, muy probablemente así te van a percibir los demás. Es como cuando te preparas para una entrevista de trabajo. ¿Alguien ha ido a alguna entrevista de trabajo últimamente?
Acá mi compañera. Ok. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, nuestra emotividad va a proyectarse en el entrevistado. Si nosotros estamos con, y esto te lo dicen mucho los coaches, si tú vas con un miedo, inseguridad, etc., mejor no vayas. Y si vas a ir, tienes que trabajar eso antes de ir. Es decir, lo que tú piensas de ti mismo lo vas a proyectar al otro, aunque no estés consciente. Es a través del lenguaje gestual, no gestual, el verbal, el no verbal y el montón. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de desmerecimiento, amor, desamor, desarmonía, atraemos esos esquemas. Por ejemplo, esto es muy evidente en la selección de pareja. Dicen por ahí, en mi rancho, que una chancla se busca otra chancla. ¿Sí? Cada vez que te estás quejando del marido, del marido o de la arpía que tienes en casa, tienes que ponerte a reflexionar. ¿Y por qué sigo ahí? ¿Por qué sigo ahí? ¿Qué estoy eligiendo ahí? Creo que me lo merezco. Esto lo vemos mucho en las víctimas de violencia de género, más en las mujeres, también los hombres, pero ahora me gustaría tocar ese punto. Una mujer que selecciona inconscientemente o conscientemente un marido golpeador, ¿sí? Subajador, ¿sí? Violento, trae perfil de víctima. Ella necesita, desafortunadamente en su neurosis, en esa creencia, que no es una creencia amorosa, que alguien tiene el derecho de tratarla así. Si tú realmente no creyeras que te mereces eso, ya no estarías en esa posición, te saldrías de esa posición. Por eso ahora vienen tanto las herramientas para erradicar la violencia de género, el empowerment, el empoderamiento, que ya no busca tanto el tratamiento del sujeto agresivo, sino el tratamiento de la supuesta víctima. Y digo supuesta víctima porque muchas de estas mujeres terminan siendo incluso mucho más fuertes que esos que a los que les tenían tanto miedo. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos siempre nos lo va a devolver el universo. ¿Qué le estás pidiendo al universo en este momento? No nomás con tus palabras y tus pensamientos, o sea, esas son las actitudes. Decimos, no, ya me merezco algo bien, yo soy una persona muy chida, me merezco el amor, me abro a que todo esté bien, pura armonía, Dalai, etc., etc. Namaste, Dalai, todo lo que se nos pueda ocurrir. Y de pronto nos seguimos comportando como los perros más amarillos de la calle, como si no nos mereciéramos nada. Son pequeñas actitudes que nosotros a veces no detectamos. Por ejemplo, tal vez llega una amiga contigo o un amigo y te dice, mira qué linda blusa traes, y tú luego reaccionas de esta forma, ay, ¿a poco? Si es re viejita, uy, no, hace un montón no me la ponía, está bien jodida. ¿Qué está pasando ahí? Ay, aunque si digas, es algo muy sonso. Bueno, pero tan sonso es que es como la punta de un iceberg que nos habla de todo un estado de inmerecimiento y no reconocimiento. Es decir, en cuanto alguien va a dirigir un pensamiento o una acción positiva hacia mí, me cierro y reacciono de una forma defensiva. Es como si por dentro estuvieras diciendo, no me merezco ser reconocido. ¿Sí? Como diría la muy grande Sor Juana, que yo creo que más bien fue sarcasmo y ni siquiera fue como lo que le dicen, yo, la peor de todas. Así firmaba, abajo de su nombre ponía yo, la peor de todas. Claro que era un sarcasmo, ella no se sentía ni peor. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. El chiste es que no los traspasamos. O una frase muy de la maestra Heidi que vendría así: todo lo que necesito saber se me revela. Se te va a revelar de formas adecuadas, inadecuadas, que tú digas que son dolorosas, que son lindas, pero siempre se van a estar revelando. ¿Cómo? Dicen que no hay peor pendejo que el que no quiere ver. La vida a veces nos está marcando continuamente cuando tenemos que hacer nuestras modificaciones, cambios, transformaciones. No lo hacemos, ¿por qué? Por resistencia, por justificaciones, etc., etc., etc. Lo primero que te puedes empezar a repetir para hacer este viaje transformativo sería: me dispongo a escuchar
y a ver claramente. Todo lo que necesito saber se me revela. Es decir, confiar que hay las posibilidades, que hay los sentidos que se te van a presentar. El maestro Carl Jung, por ahí hace más de un siglo, hablaba, sirvió el micrófono, que me siento como perro amarrado. El maestro Carl Jung, hace ya casi un siglo, hablaba algo muy interesante, decía sincronicidad. ¿Alguien ha oído el término sincronicidad? Significa que en esta vida no hay casualidades, hay causalidades. El universo no es una serie de eventos desafortunados que pasan de forma azarosa y a ver dónde caen. ¿Sí? Nosotros no somos un montón de materia biológica que por alguna razón se instaló en un planeta llamado Tierra, que después se le puso Tierra, nos empezamos a evolucionar, nos reproducimos y estuvimos aquí, y probablemente también moriremos y no pasará nada. No. La sincronicidad te habla de que todo ha tenido un sentido prácticamente matemático, que todo lo que nos sucede no es casual, es causal. Y en una causa hay un efecto, una ley interesante. Y en esta causa y efecto encontramos que se sincronizan todos los medios para que aparezcan las cosas pertinentes. Fíjate cómo es esto. A veces vienen ciertas verdades a revelarse ante ti y quisieras no verlas, como por ejemplo una infidelidad. Quisieras no verla, pero por algo se te está manifestando. La vida de una u otra forma te está diciendo, hey, esto está pasando, ¿qué vas a hacer al respecto? A veces las enfermedades físicas vienen a decirnos sincrónicamente y causalmente que es tiempo de voltear a ver nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo. Lo que quiero repetir con esta primera ley o esta primera esquema mental es que ningún tipo de circunstancia que nos pase es azarosa ni está basada en una casualidad. Llegas a un lugar, te topas a una persona. Esto pasa mucho entre personas que están muy aliadas emocionalmente, incluso biológicamente. Un hijo o una hija tiene un accidente y la mamá se despierta en la madrugada sin tiempo. ¿Sí? Por una causalidad, ella genera una respuesta emocional. Causalidad, no casualidad. Estás pensando mucho en una comadre, amiga, en el compadre, bla, 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 y válgame, te lo topas en el lugar que menos te lo ibas a esperar. Siempre se están presentando estos pequeños procesos que tienen más explicaciones cuánticas que psiquiátricas y psicológicas. Son más del esquema cuántico, no las podemos entender mucho a nivel racional. La vida es bien simple, de aquí viene la primera ley, para entender por qué a veces los pensamientos que hacemos en feedback, es decir, que damos al mundo, se nos devuelven de formas tan gachas. Recibimos lo que hemos dado. Y como dice el maestro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, lo que no das al mundo, tú te lo quitas. ¿Entiendes esto? Si tú no das gratitud al mundo, tú te quitas la gratitud. Si no das paz al mundo, no recibes paz del mundo. Es como la ley del eterno retorno. Nuestros pensamientos tienen el esquema de boomerang. Hacen un feedback, es decir, pum, salen de nosotros, se emanan, agarran un montón de energía mientras van viajando, se materializan y nos devuelven. Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo bien, si eres una chismosa, criticona, hija de su tal por cual, ¿crees que la gente te va a tratar muy bien? Y después dices, ay no, qué mal me ve, qué mal me va, yo tan buena gente que soy. Pero fíjate que la vecina se te come. Y sí, pero ya no hay moral, qué barbaridad. Porque de repente nos vemos esta gente que come santos y lo demás ya se lo sabe. ¿Sí? Estamos en un proceso de feedback. Usted te la damos la onda. Nomás la pasé a un lado, déjame ver. Este proceso de feedback mental exista, creas en él o no, y también es parte del ordenamiento sociológico que tenemos. Las sociedades se componen por un montón de individuos con ciertas pautas culturales o sociales,
que son más o menos congruentes entre todos, ¿sí? Cuando vamos, por ejemplo, a una sociedad de corte oriental, como por ejemplo Japón, encontramos que tienen un exagerado para nosotros respeto y un trato muy armónico, que a nosotros nos parece hasta muy exagerado, pero ellos están en continuo feedback de esto, ¿sí? Nosotros a veces tenemos tan normalizada la violencia y el trato mala onda que generamos altos niveles de estrés sin sentido. Vamos un montón de chihuahuenses, vamos a decir, para no poner a otro y no quemar en ningún otro estado, en el coche a las 6:30 de la mañana porque muchos entramos a las 7 o bla bla bla. ¿Cómo manejamos, cómo evitamos, cómo nos lamentamos? Entonces estamos generando, ¿sí?, todo un proceso de desequilibrio colectivo. Lo triste aquí es que muchas veces todavía nos victimizamos después de haber participado en la construcción del caos. Si yo continuamente estoy atacando, injuriando, es decir, tengo pensamientos destructivos, estos van a retornar a mí a través de las conductas o a través de procesos mentales o somáticos. En medicina psicosomática vemos, por ejemplo, cómo la actitud de crítica a lo largo de los años se transforma en problemas óseos. La persona entra en un estado de rigidez tan grande que empieza a desarrollar somáticamente, ya no nada más emocionalmente, la misma pauta emocional mental. Es decir, que entre más hojaldras somos, peor nos va. ¿Sí? Tenemos dos opciones: nos dejamos de victimizar, somos conscientes de nuestros actos, ¿sí?, y hacemos la transformación. O la opción que la mayoría de la gente a veces utilizamos: nos hacemos como que la Virgen nos habla, seguimos igual, nos seguimos quejando, igual nos va a fregar la vida, ¿eh? La vida te va a dar todo lo que le pidas, pero también te va a dar todo lo que le das. Pregúntate ahora mismo una pregunta interesante de trabajo personal: ¿tú qué le estás entregando a la vida como para exigirle cosas buenas? ¿Tú qué le estás dando al otro como para exigir cosas buenas? Es que ese es un estado de responsabilidad. Porque podemos estar en nuestro estado de victimización, donde decimos, no, pues que yo soy muy buena onda y aún así me va mal. Y a veces confundimos la bondad o la nobleza con la estupidez. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Adelante. La mayoría de todos nosotros tenemos ideas absurdas acerca, ¿sí?, de lo que supuestamente somos, y muchas de estas reglas rígidas de cómo vivir nuestra vida. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de nuestra infancia. Muchas personas no estamos arrastrando pensamientos heredados. ¿Qué es un pensamiento heredado? Es un pensamiento que inconscientemente se instauró en mis primeras etapas de vida a través de lo que me modelaban o yo veía en mis padres. Es decir, que si venimos de familias donde lo normal era la violencia, o era la amargura, o la tristeza, o el resentimiento, tendemos a generar esta misma impronta y a repetirla por más que nos lastime y no queremos tenerla, ¿eh? Es como cuando decimos, no, es que yo no me acuerdo que mi mamá era bien mala onda en esto, yo jamás voy a hacer esto. Y en cuanto te gana un poquito la rabia o la ira, terminas repitiendo ese mismo esquema que tú dices que te lastimó tanto. ¿Te has fijado de esto? Que a veces las cosas que más nos friegan o nos fregaron de nuestra infancia o nuestra juventud, no quisiéramos tenerlas y aún así las estamos repitiendo. Como por decir, pero ¿por qué yo soy tan rencoroso? Yo no quiero ser rencoroso. Dices, yo recuerdo a una tía, a una abuelita, a mi madre que era muy rencorosa y yo no me gustaba como ella era. Pero ¿por qué ahora yo soy rencoroso si yo no quiero ser así? Esto se llama impronta psíquica. Esto lo estudian mucho desde en los campos de la psicología y también en la zoología. Los animalitos también generan este estado impróntico y empiezan a relacionar una figura con satisfactores. Por ejemplo, los patitos, los animalitos que vienen o los gansos, los patitos, los pollitos, que vienen de huevos. Cuando se abre el huevo, lo primero que ven, olfatean y se acercan es el contacto con la madre, generalmente. A veces pasa que en experimentos se les pone con otras aves que no son su madre y crean el lazo maternal aunque no sean. Hay gatitos que desde pequeñitos quedaron huérfanos y se los llevaron a una perra para que los amamantara y la perra los amamantó.
Esos gatos van a creer que toda su vida esa fue su madre. Y empiezan a seguirla y todo. Entonces se crea un lazo impróntico. ¿Sí? Este mismo lazo impróntico en los seres sociales, humanos, animales políticos que somos nosotros, se crea no nada más con la leche, con el calorcito y con los cariños de la madre o del padre, se crea con todo el contexto familiar que me rodea. Entonces, esta es la segunda pregunta que te puedes hacer. ¿Cuál ha sido mi historia de vida? ¿Sí? ¿Y qué reglas que considero rígidas o innecesarias me ha heredado mi familia? Por ejemplo, tenemos familias muy moralistas que dicen que las cosas tienen que ser como Dios manda, el deber ser, las muchachitas decentes, los caballeros, bla, bla. Y resulta que una mujer se embarazó, una de las hijas se embaraza antes de casarse. ¿Cómo crees que la van a ver a ella? Eso ya lo de menos. El problema aquí es cómo se va a sentir con ella misma. Muchas de las ideas rígidas que tenemos establecidas en nuestra mente son continuamente lo que nos autocriticamos. ¿Alguien sabe lo que es, o lo que alguien ha pasado por un proceso de autocrítica? A mí me ha tocado ver a esas personas que se tocan con cosas muy pequeñitas y somos muy duros. Nos decimos cosas tan grandes como, ay, soy un tonto, pendejo, salen directo. ¿De dónde vienen esas voces tan destructivas? Parece que se nos endiabla la boca y empiezan a salir un montón de cosas que dices, ¿de dónde vino? ¿Por qué me estoy tratando con tanto desprecio? Bueno, muchos de esos mandatos se establecieron en la primera impronta psíquica, que generalmente es la familia, y viene de muchas reglas muy rígidas. Nosotros no nos podemos desligar de la idea de nuestros orígenes, pero no estamos obligados a cargar la cruz de nuestra familia. Esto es algo muy importante. ¿Cuáles son mis orígenes, mis creencias? Lo que me han dicho que es lo correcto, que es lo moral, que es lo ético. ¿Y cuál de esas ideas realmente creo yo en ellas? ¿Y cuáles no me sirven para estar bien? ¿Cómo me doy cuenta que estas reglas no me sirven para estar bien? Siempre generan disfunción. ¿Cuáles creen que son las ideas más rígidas que podemos llegar a tener de estas cosas? Las ideas familiares que se nos heredaron. El sexo, a veces ideas sexuales, esquemas religiosos que tal vez ya no nos sirven o que sí nos pueden servir, depende. Expectativas sociales, disciplina. Okay. Son muchas y podemos ir contando, y aquí te quiero proponer que hagas una lista de todas esas ideas que tú crees que traes dentro de ti pero que sientes que no te sirven. Puedes creer que incluso son correctas, pero no te sirven. Hay cosas que consideramos que son correctas pero no me sirven. Por ejemplo, una idea típica de marcos religiosos que la religión generalmente se transmite a nivel familiar es que tenemos que estar cerca de Dios, ser buenos cristianos, ser buenas personas, no acercarnos al pecado, a las cosas malas, bla, bla. ¿Y qué son los pecados y las cosas malas? Bueno, depende de cada familia, de cada tradición espiritual y religiosa. Pero, por ejemplo, hay mujeres, y esto sí nos lo topamos mucho, no es un cuentito chino, que se sienten continuamente asqueadas de su proceso biológico menstrual. Están desconectadas de su menstruación, lo ven como algo pecaminoso y sucio. Hay mujeres que se sienten culpables de sentir orgasmos, peor tantito, de sentir orgasmos con otro que no sea su marido. Son ideas muy fuertes y que éticamente y moralmente pueden diferenciarse de persona a persona. Pero aquí lo importante no es qué es lo correcto o lo incorrecto. Lo importante es, ¿puedo ser feliz con eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Puedo ser realmente feliz con el esquema de creencias que estoy estableciendo o que estoy transitando? Sí, está chévere. Adelante.
Estos, fíjense, cuando somos muy pequeñitos aprendemos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida según las relaciones de los adultos y lo que nos rodean. Esto es algo muy interesante. Aquí se desarrollan los primeros vínculos imprónticos y también nuestra forma en que nos vamos a mover en el mundo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay diferencias estadísticas muy bien medidas, con varios estudios, entre niños y niñas que no recibieron pecho materno? Hay cambios muy sustanciales, no nada más en su sistema inmunológico, también en sus respuestas emocionales. Hubo un experimento espantoso en el mismo Holocausto nazi, una serie de experimentos espantosos, donde varios niños fueron separados inmediatamente de sus madres y aislados en unos, como algo parecido a unas, ¿cómo se llaman? Incubadoras, donde no tenían contacto directo táctil, contacto de piel a piel con otros seres vivos. Estos niños no vivieron más de 40 días por la falta de estimulación humana. Hay niños que tal vez tú no sabes, o quizás sí sabes, porque muchas de las raíces, por ejemplo, la inseguridad. Hay personas que somos más inseguros que otras, ¿sí? Y tal vez nuestros padres nos dieron todo lo que pudieron, bla, 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 no sabemos. Pero a veces hay cosas tan interesantes como el hecho de que no estuvimos recibiendo más que rechazos en nuestros primeros días de nacimiento. ¿Alguien ha oído algo que existe, que es un trastorno afectivo bastante usual, que es la depresión postparto? ¿Lo han oído? Bueno, pues los niños y las niñas que tuvieron el tránsito de que su madre estuviera deprimida después de su parto, recibieron el mensaje a nivel, claro, inconsciente, o la impronta inconsciente de que eran niños no deseados y rechazados. Si esto es parte de tu vida, no te puedes quedar con esta difusión inconsciente, porque si la dejas en el inconsciente te va a fregar. Dicen por ahí que todo lo que no se hace consciente tiene el poder de destruirnos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Aquí viene una palabra. La palabra es la primera medicina. En muchas tradiciones medicinales ancestrales, la primera medicina no son las plantas, son las palabras, porque la palabra crea y destruye. De hecho, en los libros sagrados de muchas religiones y filosofías, en el principio nada más había la palabra, y la palabra se hizo materia. Hablan de un esquema simbólico. Bueno, yo te quiero proponer empezar a repetirte este decreto. Este decreto, por si sientes que tal vez las primeras etapas que desarrollaste el vínculo con tu madre provocaron que tú te sintieras rechazado, inseguro o que no te merecías las cosas buenas o incluso vivir. Hay cosas todavía más tristes, porque tal vez la depresión postparto se alargó y no se atendió y se transformaron en trastornos fuertes de esta madre que estaba enferma, y quizá los niños a los 3-4 años eran golpeados por su propia madre, insultados. Hay casos de madres que dicen: ¿por qué no te mueres? Yo no te quiero, vete con tu papá. ¿Tú crees que estas palabras no hieren la psique infantil? No vamos a culpar a los padres, porque en el fondo muchas veces somos víctimas de víctimas. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y tal vez ellos tampoco se les ofreció algo lindo como para estar sabios y maduros para criar. Estas palabras de decreto vendrían siendo: me amo y me apruebo incondicionalmente. Es decir, sin estar esperando que el otro, ¿sí? Me amo y me apruebo incondicionalmente. Este decreto, los decretos tienen esta siguiente función: al ser repetidos a lo largo de un ciclo, por ejemplo, llaman los formadores de hábitos 21 días, ayuda a cambiar esquemas inconscientes. No significa estar repitiendo como periquitos, significa estar entendiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo a mí mismo, a la vida, al mundo, a la existencia, que soy válido y que merezco ser amado, ¿sí? Y validado. ¿Cómo era? Me amo y me apruebo incondicionalmente. Ese es un decreto muy bello que se utiliza cuando tenemos que empezar cualquier proceso de curación, porque cuando hablamos de curación no hablamos nada más del cuerpo físico, hablamos de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo vincular, es decir, las relaciones que hago con los otros, con el dinero, con el trabajo, con el mundo,
y muchas veces también de nuestros cuerpos mentales. Entonces, 2 decretos llevamos. El primero era... No, ese es el segundo. Todo lo que necesito saber se me revela. Ese es el primer decreto que nos sirve para ponernos en disposición para escuchar, entender y ver las cosas que vienen alrededor de mí. Porque a veces están ahí las respuestas, y no podemos hacer nada con ellas. Luego después viene la validación de uno mismo para poder confiar en las decisiones y en las acciones que hacemos. Adelante. Cuando crecemos en estos hogares en donde tenemos una tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. ¿Cuál fue el ambiente emocional que yo tenía en la infancia? Estaba lleno de seguridad, de amor, de contención. ¿O había humillaciones? ¿O me sentí solo o sola toda mi infancia? Competencia, hay muchos hogares de competencia. Cuando se tienen muchos hermanitos o hermanitas, se genera una atmósfera de competencia. De hecho, las personas más competitivas, cuando se hace el coaching empresarial, una de las preguntas para seleccionar a los ejecutivos es el número de hermanos, porque ya vienen predeterminados a través de la crianza a ser mucho más competitivos y a pisotear a quien se tengan que pisotear. Y es algo muy biológico, tiene que ver con las camadas. De hecho, cuando una perrita o una gatita tiene muchos críos, algunos incluso asesinan a sus hermanitos para poder seguir viviendo y tomar la suficiente leche. No somos tan diferentes, ¿Cómo fue el ambiente familiar, el ambiente emocional de mi familia? Había peleas, disputas. Por ejemplo, esto lo veo mucho en personas que dicen: es que estoy muy conflictuada con mi pareja. Me lastima ya estar peleándome con mi pareja, pero seguimos peleando y no podemos dejar de pelear. Exploras un poquito de la vida de estas personas y ves que están repitiendo un patrón que conocían. Las parejas, ¿cómo se llevan las parejas? Como desde niñas se hubieran aprendido. Las parejas se llevan y lo ven a sus padres. De moquetazos, insultos y gritos. Entonces es una impronta que dices: es que yo no quiero tener problemas, pero los estamos teniendo. Casi siempre repetimos la atmósfera emocional que estuvimos teniendo en la familia. ¿Cómo podemos cambiar una atmósfera emocional? ¿Cómo podríamos cambiar? Por ejemplo, si yo sé que estoy repitiendo patrones que no me sirven, ¿cómo le hago para cambiarlo? ¿Cómo le haré? Lo mandamos a la. Lo primero es concientizándolo. Y para concientizar esto tengo que quitarme la vergüenza. ¿Sabías que muchas veces nos da vergüenza aceptar de dónde venimos? Es muy difícil para algunas personas aceptar que vienen de un hogar donde hubo incestos, o quizá violaciones, o quizá adicciones, o quizá alcoholismo. Hay personas que esconden su pasado familiar porque está lleno de alcohólicos, ¿sí? O su padre o su madre. Porque había insultos, porque tal vez no había la cultura suficiente, porque consideramos que nuestra familia no era lo suficientemente refinada. Y si nosotros estamos mal con nuestras raíces, nuestros ancestros y ancestras, padres, abuelos y demás, no podemos dar buen fruto. Un árbol que no tiene raíces fuertes no puede dar buenos frutos, ¿sí? Así que lo primero es concientizar y aceptar de dónde venimos, entendiendo que aunque venimos de ahí, no es nuestro destino. Ese es nuestro origen, pero no es nuestro destino. Tu casa es tu origen, no tu destino. No tienes por qué repetirlo. No estás obligada a repetir este patrón por más años que hayas vivido en él. Y lo primero, y esto es algo muy importante, es concientizar, quitarnos la vergüenza y empezar a hacer nuestro proceso de perdón. Yo no puedo soltar el pensamiento destructivo mientras tenga resentimiento. Lo que me duele, lo atraigo. No sé si les ha pasado que les pasó algo muy gacho, cualquier cosa. No sé, X, cualquier situación. Y por más que no quieres pensar en eso, sé que está bien, y bien, y bien. Dices: qué horror, pues yo no quiero, o sea, parece que mi mente se está
autoflagelando, esa es la palabra, autoflagelando continuamente. Es que esa situación ha sido perdonada y está viniendo a recordarte que necesita ser expulsada. Es como un demonio que necesita el exorcismo, se va a manifestar mientras todavía no esté exorcizado o perdonado. Entonces, concientización de cuál es la atmósfera emocional que tengo en mi origen. Entender que mi origen no es mi destino, es decir, la familia. Y ahora sí, sin vergüenza, aceptármelo a mí mismo. Para esto te quiero proponer que hagas un pequeño texto, ¿sí?, que se llama La carta a mi familia, y expliques desde los ojos de adulto cómo ves ahora, desde lejos, tu familia. Ahora veo que mi familia no tenía tal vez un matrimonio feliz, que tal vez mi mamá no quería tener tantos hijos y que tal vez yo salí de puro pilón. Sí, o sea, cosas desde el ser adulto, ¿sí?, sin ningún resentimiento. Es decir, tienes que salir de la estructura infantil del niño herido. No te sirve seguir siendo un niño herido, no te va a servir. Llega un momento en que tenemos que trascender eso sin vergüenza y decir, muy bien, esto fue lo que pasó, ya pasó, y no tengo por qué seguir cargándolo. El perdón es la mejor medicina para hacer la liberación. Si no podemos perdonar lo que nos pasó, es porque no lo entendemos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para trabajar el perdón, porque dicen, pues yo quiero perdonar, tú quieres perdonar, Pancha quiere perdonar, todos queremos perdonar, pero no nos podemos perdonar. Es que perdonar es difícil, porque tenemos que entender, y casi siempre, si nos explican amorosamente qué fue lo que pasó, podemos perdonar. Pero si mientras seguimos viéndonos como niños indefensos, lastimados y jodidos en el piso, tirados perros amarillos, que critican y juzgan a ese o aquella que nos lastimó, no salimos del patrón. Ese es el ciclo o la rueda de la víctima. La víctima no va a poder salir jamás de ahí. Es muy doloroso ese proceso, enferma no nada más nuestro cuerpo, también, si quieren decirlo así, nuestra alma, nuestro psiquismo. Adelante. Ok, aquí, cuando empezamos a darnos cuenta de que tal vez traemos una historia arrastrando, que no hemos perdonado, que tenemos pensamientos victimizantes, que tenemos pensamientos totalmente a veces de desmerecimiento, ¿no? A veces son cosas muy tontas, ¿eh? A veces por tal vez nos tocó tener una maestra o un maestro que marcó, diciéndole, por ejemplo, estás tonta, no hiciste bien la tarea, les ponían sus típicos orejas de burro y a la esquina. Es decir, ¿a eso a quién le va a afectar? ¿Sabías que muchas personas se siguen sintiendo estúpidas por eso que les pasó en la infancia? Que van a aplicar para un puesto y se siguen sintiendo expuestas y estúpidas porque durante esa tarde alguien, y ese alguien era alguien muy importante para ellos, su maestra, alguien como ahora maestra, la Miss, les dijo que era un estúpido y que no servía para nada. Hay mujeres que tuvieron su primer noviecito porque tal vez no se quisieron acostar con él o cualquier situación, le dijeron que eran unas frígidas, que eran unas sin chiste, que nadie las iba a querer, y como ellas habían entregado tanto amor a esa persona, o tanto afecto, la lastimó profundamente. Aquí hay un poder que tenemos que entender. Únicamente nos puede lastimar a quien le abrimos las puertas de nuestro corazón. Solo nos duele lo que antes hemos amado. Por eso los dolores que más cargamos son los que están más cerca del corazón. Si viene Juana Pérez de, no sé, la casa de enseguida o no sé, cualquier lugar, va y te raya la madre fuera de tu casa, pues igual ya hasta te ríes y te sacas de onda, ¿no? En el mejor de los casos. Pero si viene, no sé, tu expareja, un hijo o una hija decirte esto, ¿dónde te tocan esas palabras? En lugares muy profundos, ¿sí? Únicamente tiene el poder de lastimarlos a quien le hemos abierto nuestro corazón. Piensa muy bien en tus heridas, y tus heridas siempre están delante o están obstruyendo un amor no entendido. Lo que nos duele es porque quien nos lastima es porque en algún momento de nuestra vida quisimos que nos amaran. Detrás de toda la existencia hay amor, hasta las cosas más feas, ¿no? Detrás de toda la existencia hay amor.
En el fondo todos somos seres de amor, nada más que hemos creado muchos espejismos, muchas mentiras. Bert Hellinger a esto le llama, el creador de constelaciones familiares, los órdenes del amor. Y cuando se va a hacer la terapia familiar o la constelación familiar, te das cuenta dónde se desajustó ese orden del amor. Esta conferencia no propone ser una solución para ti, propone que entiendas que hay algunas herramientas que podemos utilizar, nada más. Pero si ya estás aquí, vamos a creer que el sincrodestino o la sincronicidad, por alguna razón, te llevó para que adquieras algo o dejes algo ahí. Porque eso es la vida, ¿eh? Siempre estamos tomando algo y dejando algo. Y a veces no entran cosas chidas en nuestra vida, o sea, cosas buenas, cosas lindas, buenas relaciones, buena economía. Ya nomás me dejaron con el micro pendiente, ¿verdad? Ya no hago. Va a ser berrinche. Entonces, estamos en un estado de que no llegan cosas buenas, no llegan cosas buenas. Y dices, ¿por qué no llegan cosas buenas? Pues, ¿qué nos pone que yo Dalai, yo soy buen chiste, ya me hice budista, cristiano, me volví a ser católico? Sí, porque andamos buscando por todas partes. ¿Sí? Y no sale. Bueno, pues ¿por qué no te has limpiado tanta porquería? Somos cántaros llenos de basura. El cántaro tiene que vaciarse para que entre, ahora lo nuevo le llaman la ley del vacío. ¿Han oído alguna vez ese término? La ley del vacío es como la ley de la atracción, son leyes universales. Y habla de que nosotros tenemos que descontenernos o vaciar una parte de nuestra vida para poder llenarnos de algo nuevo. Pero a veces no queremos soltar nada, andamos guardando, les digo, es así como la paradoja de la caquita seca. Alguien nos dijo que nos quería mucho y nos dio una caca seca. Sí, así esas como las de vaca, pero seca, peor. ¿Sí? Qué descriptivo. Y como nos la dio alguien que queríamos mucho, la guardamos con mucho amor. ¿Sí? Y luego de pronto, ya viene otra persona a ofrecernos algo que nos caca seca. Y le decimos, ay, sí, pero no tengo ocupado el estante, pura caca seca. No, gracias. Así de burdo, si quieres, y vulgar. Este ejemplo habla de un proceso humano muy básico. No nos abrimos a recibir las experiencias nuevas, a los cambios, a la transformación, a un amor maduro, porque estamos muy ocupados en nuestra novela de tipo Televisa, de desamor, jodidez, rascaduele y de todo, menos algo maduro, porque ya nos acostumbramos. Y si vieran, que como dice la canción, que la costumbre es más fuerte que el amor. Cuando nosotros empatronamos el pensamiento, se va a establecer en disfunciones o no funcionamientos óptimos y nos puede afectar en cuerpo, en las relaciones, en la relación con la abundancia o las finanzas, ¿sí? Y en general con todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo será esto? Vamos a ver. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿cómo mis pensamientos pueden afectar nuestro cuerpo? Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos. Una persona que está sometida a grandes cargas de estrés, preocupación, porque el estrés en el fondo es miedo, ¿eh? ¿Sabían ustedes eso? El estrés en el fondo es miedo, ¿sí? El estrés es una respuesta de hiperactivación metabólica, ¿sí? Bioquímica y desmadre en nuestro cuerpo. Y se provoca por la respuesta del miedo, principalmente por una secreción que se llama adrenalina. Ahí se empieza a provocar el estrés. ¿Pero miedo a qué? Pues si nomás tengo mucho trabajo. Porque en el fondo del fondo tienes esta creencia. Es que si no logro acabar ese trabajo, van a darse cuenta que soy incompetente o estúpido, o voy a quedar mal. O yo mismo me voy a sentir mal conmigo mismo. Entonces miedo, ¿sí? Detrás de casi todos estos procesos de estrés hay miedo. ¿Qué crea el estrés en el organismo? Gastritis, colitis nerviosas, migrañas. El cáncer viene de otra pauta emocional, pero el estrés le ayuda a que salga a flote, ¿eh? El estrés es un ayudante, ¿sí? Problemas cardiovasculares. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de cosas y el tratamiento médico se los toman, lo que tomen, ¿no? Para el estómago, por ejemplo.
no importa que se lo sigan tragando toda la vida, no se va a curar, nomás va a estar paliando o ser un paliativo o tapando los procesos físicos. Si la persona no cambia los hábitos mentales o emocionales, seguirá desarrollando la gastritis o transferirá el síntoma a otra parte del cuerpo. Básico. Nuestros pensamientos, la tristeza, ¿qué nos provocará? ¿Qué enfermedades, con qué enfermedad está asociada? Parecido, pero no, ahorita vemos lo que es el cáncer. La depresión. No, van a caer. Te va a subir. Sí. Bueno, lo primero es que nos quedamos pelones. ¿Sí? La tristeza está muy asociada con los procesos de alopecia nerviosa, ¿sí? Y también con la baja del sistema inmunológico, ¿sí? Cuando hay una inmunodepresión, nosotros nos podemos enfermar de todo, ¿sí? Porque nuestro sistema inmunológico pues, es nuestro guardián corporal, es como nuestro ejército, y pues traemos el ejército muy madreado. Entonces, sí, esto no es de creencias, esto incluso nos lo dicen muchos enfoques médicos. Lo que, por ejemplo, cuando una persona está en recuperación y luego para acabarla se le sube un trastorno afectivo como la depresión, lo primero que tenemos que hacer es coadyuvar para que ya no estén deprimidos, para que puedan restablecer su salud corporal. Imagínense que una persona esté enfermita y luego todavía deprimida y le vamos a contar puros chismes malos y les vamos a decir que el mundo es que dimos a 40 ejecutados en lo que íbamos a su casa.